Charla histórica. Tu conexión con el pasado. Hola amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Charla Histórica. Estamos en esta ocasión con un invitado de aquí de Michoacán y le doy primeramente la bienvenida a Alejandra García. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Luis. Estamos aquí con Alejandro Vargas, está en el Instituto de Investigaciones Históricas, está en el doctorado y él trabaja los purgatorios michoacanos, pero no sabemos ni qué sean los purgatorios ni nada. Alejandro, platícanos, ahora que me muera, vas a saber qué. No, pero lo que quiero saber es primero, pues cómo llegaste a este tema, Alejandro, y qué son. Primero, ¿qué son? Mejor, dinos, ¿qué son los purgatorios? ¿Es un documento? ¿Es un lugar? ¿Es el estudio del...? Claro, es como nos lo pintaron en el catecismo. Ajá. ¿Qué se entiende? ¿A qué se refiere lo que estudias? Bueno, antes que nada agradezco la invitación para participar en su programa. Y el purgatorio es el tercer espacio ultraterreno situado entre el cielo y el infierno. Viene pues de la creencia del catolicismo, ¿no? Uh-huh. Y me refiero a los purgatorios michoacanos por toda la producción artística que tenemos aquí en Michoacán. Todas estas pinturas y retablos que hacen alusión a este tercer espacio del más allá. Perfecto, entonces cuando hablamos de purgatorios en este universo virreinal, nos referimos a la representación pictórica del purgatorio, ¿no? Cómo lo representaban para evangelizar, ¿no? Creo yo. Así es, las pinturas eran una lectura universal y las personas sabían perfectamente cada elemento iconográfico. Entonces ellos, al ver una pintura del purgatorio, pues los iban a incentivar para pedir, ¿verdad?, por las almas de las personas que ya habían fallecido y también para ellos poderse librar del purgatorio cuando pues fallecieran. Esto mediante los sufragios benéficos. ¿Y qué son los sufragios benéficos? Bueno, pues los sufragios benéficos consisten, por ejemplo, en el sacrificio de la misa, en el rezo del rosario, el uso del escapulario, ser miembros de cofradías. También eso ayudaba mucho. ¿Por qué? Porque promovían las devociones y los cultos. Entonces todo esto pues eran como puntos a favor de las personas y con ello pues ya cuando fallecieran iban a estar poco tiempo en el purgatorio. Y también nos recuerda la aparición de la Virgen María a San Simón Stock en el Monte Carmelo, de que ella le ofreció el uso del escapulario. Entonces le dijo a Simón Stock que tenía que rezarlo todos los días el rosario. Entonces una vez que fallecieran, se iban a librar del purgatorio el primer sábado después de su muerte. Por ello es que vamos a ver mucho a la Virgen del Carmen en las pinturas del purgatorio, porque es la principal advocación mariana que se suele representar. Es que la gente pues no sabía leer ni escribir y entonces a través de estas pinturas pues te daba miedo o representaban el infierno o representaban llegar al cielo si te portabas bien, y entonces este purgatorio pues era la representación para que hacer las cosas al camino para llegar al bien, ¿no? Es como lo voy entendiendo más o menos. Y ya hay muchas pinturas de estos purgatorios aquí en Michoacán, Alex. Son pocas las que resguardan ya los templos y capillas. En su momento, en la época virreinal, la mayoría de los templos y capillas tuvieron sus pinturas y retablos. Esto lo sabemos gracias a los inventarios que hay de conventos y de parroquias que pertenecían, al clero secular. Y actualmente sobreviven las pinturas de Corupo, que la realizó Andrés López, un artista reconocido en la Nueva España en 1799. Está la pintura de Nahuatzen, que es de gran formato. Nos presenta los tres espacios ultraterrenos: cielo, infierno y purgatorio. Vamos a diferenciar también el purgatorio del infierno mediante los demonios y la ausencia de los santos. En el infierno no se les suele representar a los santos porque ellos no ingresan ahí, ni Dios, ni la Virgen María, ni Jesús. Y en el purgatorio ahí sí aparecen los santos que están salvando a las almas. Como intercesores. Como intercesores, así es. También se encuentra el retablo de ánimas de Sacán, que está en muy mal estado, ocupa ya una restauración. Está la pintura también de San Pedro Jarácuaro,
en las orillas del lago de Pátzcuaro. San Miguel Nocutsepo, que ya es del siglo XIX su pintura. Está el retablo de ánimas del templo de San Agustín de Ucareo, la capilla de las ánimas de lo que fue Valladolid, en la catedral de aquí de Morelia. Está también la pintura del purgatorio de Tlalpujagua, la de Tuxpan, que la realizó Cristóbal de Villalpando, que es de las mejores realizadas estéticamente, y otras que podemos encontrar en Charon, Santiago Undameo, por mencionar algunas. Entonces era un tema muy recurrente, ¿no? Por la Iglesia Católica en los siglos XVII y XVIII. Me imagino, y bueno, también por lo que mencionas, por ese fin didáctico que tenía para enseñar lo que les esperaba en caso de que no cumplieran los preceptos. Ahora, estas pinturas que mencionas y otras que ya han desaparecido, ¿dónde suelen encontrarse? ¿En el templo, en una de las naves, es decir, de los pasillos, en la parte principal, en la sacristía? ¿Dónde suelen encontrarse estas pinturas? Suelen encontrarse en la nave de los templos, ya sea del lado de la epístola o del lado del evangelio. Ahí podemos ver estos retablos o pinturas. En algún momento las hubo para culto privado, como fue el caso de Tuxpan, la de Cristóbal de Villalpando, que la mandaron a hacer los condes de Miravalle. Ellos la tenían en su capilla privada, pero ya para el siglo XIX esta pintura se cambió de lugar para que fuera expuesta a todo el público. Entonces, por lo general las vamos a encontrar siempre en las naves de los templos. Oye, Alex, porque pues pintura nos queda como muy claro que toda la gente, o mucha gente sabemos pues lo que es una pintura, ¿no? Pero ¿qué es un retablo? ¿Cuál es la diferencia o qué, a qué se le llama retablo? Porque nomás están en las iglesias. A ver, platica. Un retablo es un bien inmueble por destino y tiene una función didáctica y litúrgica, ya que ahí también se podían realizar misas. Entonces es el mueble que consistía principalmente de madera. Ahí estaban insertadas estas tablas que tenían pintura al óleo. Entonces es la diferencia de lo que es una pintura nada más. Entonces el retablo viene siendo el mueble completo. Se puede decir que tenía su altar también, un altar donde se oficiaba la misa, estaba el sagrario. Podían ser de diferentes estilos dependiendo de la época en la que fueron realizados. Aquí en la Nueva España comenzaron con un estilo plateresco. Los encontramos ahí en Santa María Huiramángano. ¿Plateresco es porque es de plata? El plateresco es un estilo influenciado por el estilo mudéjar. Así como de los orientales, así como... Ajá, influenciado. Fue un estilo renacentista español, el plateresco, pero sí el nombre viene de que es de plata, se puede decir como una decoración plata sobre piedra, más o menos. Así se entiende la descripción. Sí, como de estos retablos que mencionas, son monumentos realmente, monumentos que incluyen hasta pilastras, que incluyen nichos también. Yo en un tiempo creí que los retablos eran solamente la parte del altar principal, pero los retablos los podemos encontrar incluso en las orillas de las naves o en capillas, ¿verdad? Sí, todos los templos tenían sus retablos. También ahí se demostraba el poder económico de la región mediante el tipo de decoración, los artistas, las pinturas, cuántas pinturas tenían, cuántos nichos tenían para santos, y se distribuían en todo lo que era la nave del templo. También las capillas hospital, que fueron muy famosas aquí en Michoacán, promovidas por Vasco de Quiroga y los franciscanos, también contaban con estos muebles. Como les decía en un principio, pues fueron de madera. Ya al pasar el siglo XIX, con este cambio de la moda de estilos que se viene el neoclásico, ya se empiezan a sustituir por piedra y se le sigue llamando retablos, aunque la palabra retablo viene de tabla, tablas de madera, pero así se le ha seguido llamando, aunque sean de piedra. Pese a que el material no sea de madera, el nombre lo conservó. Sí. ¿Y cómo llegaste a este tema, Aleja? Bueno, pues... ¿Por qué te gustó? Tú eres de Bucareo y ahí también tienen un templo precioso. Hermosísimo. Así es, me llamó la atención este tema y también estudiar la carrera porque pues desde pequeño pues crecí en Bucareo, en mi pueblo, y bueno, pues el templo me llamaba mucho la atención, las pinturas, los retablos, la cruz atrial, y yo quería saber qué significaba todo eso, porque en mi infancia pues yo confundía al infierno, ¿no?, con el purgatorio, con este retablo que tenemos ahí. Entonces yo quería saber todo lo que nos quería decir estos simbolismos. Por eso fue que decidí pues
estudiar Y tú historia del estudiaste arte. primero historia del arte, ¿verdad? Sí, siempre me enfoqué más con historia del arte, aunque en la licenciatura ahí sí fue historia sobre la Revolución Mexicana, me especialicé. Pero por todos este arte que conservan todos los pueblos michoacanos, fue que decidí continuar, pero ya con historia del arte y especializándome en la parte del periodo virreinal. Claro, hace poco tuvimos la oportunidad de compartir un tour donde nos explicaste varias de la simbología que tienen. Mencionaste la cruz atrial, que es la cruz que se encontraba en el patio, en el atrio, pues propiamente de ahí su nombre, del templo. Llena de simbología, amigas y amigos, llena de simbología, pero cada simbología es un pasaje de la Biblia. Y de esa forma también en las pinturas de los purgatorios nos encontramos a la Virgen del Carmen. Bueno, ¿cómo sabes que es la Virgen del Carmen? Ah, por el escapulario. Detalles de esos. Quisiera que nos compartieras con nuestros amigos que nos están escuchando una cruz atrial convencional. ¿Qué símbolos tenía y qué significaban, Alex? Sí, bueno, pues las cruces atriales por lo general siempre van a tener la simbología de la pasión de Cristo mediante los 4 evangelios. Pueden tener, por ejemplo, la de Capacho, que se me hace muy interesante aquí en el norte de Michoacán. Tiene representado a Judas, mitad hombre y mitad escorpión. Esto por la parte de la traición. También están las monedas con las que vendió Judas a Jesús. Está la Virgen Dolorosa, también la podemos encontrar con sus 7 dolores, las 7 dagas. ¿Pero Bien, eso está en la misma cruz o en diferentes? Sí, ahí en la de ¿En la Capacho. misma cruz está todo lo que estás diciendo? Sí, ahí Ay, hay que encontramos. buscarla. Vimos un gallo, el gallo que simbolizaba. El gallo es cuando Pedro niega a Jesús, que lo negó 3 veces, que canta el gallo. También suele ser muy representado en estas cruces que van del siglo XVI al siglo XVIII. Otros elementos pasionarios, pues la escalera de ascenso y descenso de la cruz. Exacto, vi una escalera labrada también ahí todo en chiquito, a lo largo, digamos, del palo principal de la cruz, ¿no? Y de los brazos encontramos estos símbolos labrados, porque son cruces en piedra, amigas y amigos, son cruces que son en cantera, obviamente por los yacimientos que abundan aquí en la región michoacana, y esos simbolitos llaman mucho la atención. Alguien que no está empapado de la religiosidad de los evangelios, propiamente de lo católico, del catolicismo, esos símbolos pasan desapercibidos, pero como eran mensajes que transmitían a gente que no sabía leer. Imagínate, es muchísima información que sí es importante escucharla, pero también es importante que la podamos ver. También dentro de esta publicación del podcast que estamos haciendo, vamos a acompañar con imágenes que nos va a aportar Alex, para que ellos, nuestro público, entienda de lo que estamos hablando, qué imágenes estamos hablando, y ya ahí vamos a tener una pequeña explicación. Pero te quería preguntar, Alex, se me pasó, los que vivimos aquí en Morelia, ¿dónde podemos ir? Que dijiste que había un purgatorio aquí, pero ¿en dónde? ¿En la catedral? Sí, en la catedral, en la Capilla de las Ánimas. ¿Es a dónde está entrando? ¿A la izquierda o a la derecha? Se ¿Para dónde me voy? encuentra a la izquierda, viendo de frente la catedral. Ajá. A la izquierda está a un costado de la Plaza Ocampo. Ajá. Ahí, bueno, pues actualmente es una bodega, pero cuando se encuentra abierta, los trabajadores permiten dar acceso para ver esta pintura, que la mandó a hacer, si mal no recuerdo, fue un obispo. Es del siglo XVIII, y ahí la principal advocación es la Virgen de Guadalupe. Ya tenemos más información para ir. No, claro, tenemos aquí lleno de veras toda esta parte de la meseta purépecha. Nurío, que por desgracia el templo se quemó hace 3 años. Sin embargo, vimos y hacemos también notorio este mérito de los arquitectos que están llevando a cabo la restauración. Han estado haciendo un trabajo depurado, un trabajo muy, muy meticuloso de hacer la réplica exacta como estaba antes del incendio, ¿no? Nos explicaba por ahí el arquitecto restaurador cómo la parte de la bóveda está hecha nuevamente en madera y van a reconstruir cada una de las pinturas, ¿no? Entonces, amigas y amigos, cuando tengan oportunidad, visiten esos templos virreinales, se van a quedar realmente asombrados.
¿qué libros o dónde les recomiendas a nuestras amigas y amigos que nos están escuchando que pueden obtener información al respecto? Ya sea descripción de las pinturas, de las cruces atriales, o también algo que hayas tú compartido. Coméntanos, Alex. Sobre el purgatorio encontramos las investigaciones de Gisela von Wobeser, investigadora de la UNAM. Es la que más ha trabajado este tema. También ha trabajado varias pinturas, la cuestión iconográfica e iconológica. También se encuentra Jaime Morera de la UNAM. Ha trabajado principalmente lo que son las pinturas que se encuentran en el Estado de México y en Puebla. Y sobre cruces atriales se va a publicar un libro en el Instituto de Investigaciones Históricas. Va a ser, yo creo que para finales de este año, pero va a ser un libro colectivo. Va a ser sobre los 500 años de la evangelización de Michoacán, y ahí pues voy a participar yo con un capítulo del libro sobre las cruces atriales. Ay, muy bien. Y ya para ir cerrando, bueno, nada más te quisiera preguntar así como tu opinión. ¿Tú qué piensas, Alex, acerca de si es importante restaurar o no es importante restaurar las obras de arte? Porque luego hay gente que le mete mano y las deja horrible, pero también se pierden. ¿Tú qué piensas acerca de la restauración de algunas obras de arte? Sí, es muy importante restaurarlas, pero que siempre sean por manos de especialistas, y que sean especialistas avalados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que son los más preparados para tocar este tipo de obras artísticas, que sí vale la pena restaurarlas para que queden para la posteridad. Maestro Alejandro Vargas, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación y estarnos compartiendo pues esta probadita de lo que estás investigando y de lo que nuestros amigos pues pueden también disfrutar. Amigas y amigos, esto fue Charla Histórica. Estuvo con ustedes Alejandra García. Muchas gracias, y bueno, pues agradecemos a Alejandro y a Luis. Gracias. Hasta la próxima. Charla Histórica. Tu conexión con el pasado. Este es un podcast de divulgación histórica creado por alumnos del doctorado en Historia e impulsado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.